Parashá número 34, Bemidbar. Se encuentra en Números, Bemidbar, capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 4. El significado es en el desierto, en la estepa. Primera Aliyá, capítulo 1, versos del 1 al 19. Yud-Hei Bat-Hei habló a Moshe en el desierto Sinai, en el Mishkan del testimonio, en el primer día del segundo mes del segundo año después que ellos habían salido de la tierra de Mitzrayim. La palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es Idbar, que significa estepa, conversación, y viene de la raíz davar, que significa hablar, conversar. La palabra midbar no significa desierto en el sentido literal de la palabra castellana, que denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación, sino más bien algo como una estepa, que es una llanura extensa, sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Un midbar es un lugar inhabitado con pocos árboles donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Mitzrayim, que podían sobrevivir en el desierto. La Torá no dice que los animales comieron el maná en el desierto, así que tenía que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en el Midbar. Números, Bemidbar, capítulo 32, verso 1. Un Midbar, por lo tanto, es un lugar donde hay pasto para los animales. Las cuevas que se pueden encontrar en el Midbar son lugares adecuados para guardar los rebaños durante la noche. Un pastor normalmente pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas. Si tenía acceso a una cueva, metía las ovejas dentro y se ponía en la entrada para guardarlas de todo peligro de la noche. De esta manera el pastor mismo se convertía en una puerta para las ovejas. De allí la expresión, yo soy la puerta. Juan, Johanán, capítulo 10, versos del 1 al 18. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yeshua les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa.
Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Un pastor es la puerta de sus ovejas. Si alguien desea pastar una oveja que no es de su cuidado, tendrá que pasar por la puerta, que es el pastor. Si no tiene el visto bueno del pastor para ayudarle en su tarea, no tendrá el derecho de meterse con sus ovejas. Esto nos enseña que si alguien intenta dirigir las ovejas de otros pastores, necesita el visto bueno de ellos, porque son responsables del desarrollo de las ovejas que están bajo su cuidado. Solo los ladrones no pasan por la puerta. Ellos intentan sacar beneficio propio de las ovejas de otro sin el visto bueno de los pastores. Yeshua será el pastor de las ovejas de Israel. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 34, verso 23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y Ezequiel, Yehezkel, capítulo 37, verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Yeshua es la puerta de sus ovejas. El que no pasa por Yeshua HaMashiach no tiene el derecho de dirigir a las ovejas que el Padre le ha dado. Esto nos enseña que no podemos permitir que maestros que no son de Yeshua dirijan nuestras congregaciones. También implica que ninguno de nuestros líderes puede apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él o que él tenga discípulos. Todas las ovejas pertenecen al pastor superior y todos son discípulos de él. No hay 2 o 3 textos en los escritos mesiánicos que muestren que un discípulo de Yeshua puede hacer discípulos para sí mismo. Nosotros no tenemos el derecho de tener discípulos nuestros. Cuando hacemos discípulos de todas las naciones, no los hacemos discípulos nuestros, sino de nuestro rabino Yeshua HaMashiach. Él ha recibido todo el poder del Padre para regir sobre todos los seres vivos en el cielo y en la tierra. Mateo, Matillá, capítulo 28, versos 18 al 20. La señal de los falsos maestros es que arrastran tras ellos a los discípulos de Yeshua. Hechos, Masé, capítulo 20, verso 29 y 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Como el midbar se encuentra fuera de la ciudad, constituye un lugar adecuado para hablar en privado, sin tener que correr el riesgo de ser oído por los demás. Por lo tanto, este lugar donde se puede hablar a solas llegó a ser llamado midbar, que literalmente significa conversación. El midbar es el lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin ser molestado por otros. Osea, capítulo 2, verso 14. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto
y le hablaré al corazón. ¿Por qué el Todopoderoso llevó a Israel al Midbar? Para hablar personalmente con su novia, entrar en el pacto matrimonial con ella allí y entregarle la escritura, Ketuvá. Cuando estés pasando por un desierto, no lo veas como una cosa negativa, sino como una posibilidad de poder acercarte al Eterno y recibir palabras e instrucciones de tu Padre que te ama y te cuida por medio de los lugares desérticos, donde aprenderás a depender de Él y no de tu propia capacidad. El primer día del segundo mes, en el segundo año, el Mishkan fue erigido el primer día del primer mes, Aviv, del segundo año. Éxodo, Shemot, capítulo 40, verso 2. Un mes más tarde, el Eterno habla con Moshe las palabras que aparecen en este texto. Según Gur Aryeh, después de vivir 30 días en un lugar, uno es considerado como un residente permanente. Ahora, la presencia divina había habitado en el Mishkan durante un mes y era el momento de contar a los hijos de Israel de nuevo y establecer la ascendencia pura de las familias israelitas, de tal modo que la Shejiná pudiera permanecer en su medio. Capítulo 1, verso 2. Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón por sus cabezas. Esta era la cuarta vez cuando los hijos de Israel fueron contados. Punto número 1. La primera vez fue cuando los hijos de Israel bajaron a Mitzrayim. Éxodo, Shemot, capítulo 1, verso 5. La segunda vez fue cuando salieron de Mitzrayim. Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 37. Punto número 3. La tercera vez fue en el desierto antes de la construcción del Mishkan. Éxodo, Shemot, capítulo 30, versos del 11 al 16, capítulo 38, versos 25 y 26. Y punto número 4. Ahora el Eterno ordena que sean contados una vez más. Según Rashi, Él se deleita en los hijos de Israel, de tal manera que le gusta contarlos vez tras vez. En la luna nueva, Rosh Hodesh, el primer día del mes, el Eterno ordenó que se hiciera este censo. Según Números, Bemidbar, capítulo 10, verso 11, en el día 20 del mismo mes tenían que partir del lugar donde estaban. Así que tenían menos de 20 días para contar todos los varones de 20 a 60 años. En menos de 3 semanas habían terminado todo el trabajo del conteo. Además, según Números, Bemidbar, capítulo 9, verso 11, los que no habían podido sacrificar el Pesaj durante el primer mes lo podían hacer el día 14 del segundo mes. Este segundo Pesaj es llamado Pesaj Sheni. Por lo tanto, es posible que hubiesen terminado todo el censo antes del día 14 del segundo mes. Esto nos enseña acerca de su inmediata obediencia y la eficacia impresionante que tenían los líderes para organizar al pueblo. No había flojera en el desierto, sino disciplina y orden. Cada jefe tenía que esforzarse tremendamente para contar los miembros de su tribu. Supongamos que tenían que hacer el conteo en 10 días. Entonces, Nachshon, el jefe de la tribu de Yehudá, tenía que contar casi 7.500 personas por día para llegar a los 74.600 que comprendía su tribu. En Israel no hay lugar para la pereza. La ociosidad es un abono para el pecado. Por sus cabezas.
En el hebreo se encuentra la palabra Legulhuelotam, que viene de la misma raíz que Gólgota, el lugar de la muerte de Yeshua. Esto nos enseña que todos los que fueron contados estaban conectados con la muerte del Mashiach Yeshua. Capítulo 1, verso 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón, los contaréis por sus ejércitos. La palabra hebrea que ha sido traducida como guerra es tzavá, que significa ejército. Esta palabra no implica solamente que podían salir a hacer guerra, sino que estaban organizados como un ejército. La misma palabra se usa para las estrellas que son llamadas el ejército del cielo. Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 1. Deuteronomio de Barín, capítulo 4, verso 19. Los levitas también son organizados como Sabá, capítulo 4, verso 23. Y ellos no salieron a la guerra. Esto nos enseña que Tzavá tiene que ver más con orden y disciplina que con la guerra. Una disciplina militar regía dentro del pueblo de Israel en el desierto. Éxodo Shemot, capítulo 12, versos 41 y 51. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Hashem salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que aquel mismo día Hashem sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El orden y la disciplina son conceptos fundamentales para que el pueblo de Israel pueda funcionar adecuadamente y seguir adelante. Este libro de Bamidbar nos enseña la importancia de tener un rígido control de las personas de nuestras congregaciones para poder funcionar correctamente. El desorden y la anarquía vienen del pecado. El Altísimo es un Elohim de orden. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 14, versos 33, verso 40. Porque Yud-Hei Bat-Hei no es de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos, pero que todo se haga decentemente y con orden. En Israel solamente son contados los disciplinados, los que no están dispuestos a someterse a la disciplina del Eterno. Su Torá y sus líderes no son aptos para ser contados. El Todopoderoso no cuenta con los indisciplinados. También aprendemos de este texto que solamente los que están listos para salir a la guerra son contados dentro de Israel, cuyo nombre significa el que lucha junto con Elohim. Solo el que está dispuesto a luchar para vencer es contado dentro de Israel. Revelación Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 17, capítulo 26, verso 28, capítulo 3, versos 5, 12 y 21. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Yud-Hei Bat-Hei. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y al vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor
le haré una columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Escribirá sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquí vemos la importancia que la lucha tiene para un israelita. Solamente los que luchan pueden ser vencedores. La lucha es parte de Israel. El Eterno solo cuenta con los que están dispuestos a disciplinarse y a luchar contra todo enemigo que se opone contra él. Capítulo 1, verso 4. Con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. La palabra hebrea que ha sido traducida como jefe es Rosh, que significa cabeza. La cabeza está por encima del resto del pueblo. Tiene una función de dar órdenes. Tiene control sobre todo el cuerpo. Los líderes son puestos por encima del pueblo para dirigir. Mateo Matillá, capítulo 24, versos 45 al 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que le diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. La idea de que todos son iguales es un error y atenta contra la creación y contra el Creador. Existe una diferencia entre valor y posición. Es muy importante entender esta diferencia. Cada uno es muy valioso. El valor de la vida humana no depende de la capacidad de la persona, sino de haber sido creada a imagen y semejanza de Elohim, por muy deteriorada que haya podido llegar a ser esa imagen. Sin embargo, una persona que tiene una posición alta merece más respeto por su posición. Es un doble honor. Debe recibir honor como ser humano, que se da a todo el mundo, y honor por su función, porque esa función refleja la autoridad del Eterno. Capítulo 1, verso 5. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De Reubén, Elitzur, hijo de Yedeur. Aquí vemos cómo los jefes son designados por nombre para que todo el pueblo sepa quiénes son los que han sido destinados para liderar. Solo hubo un líder por cada tribu. No puede haber dos líderes en una administración adecuada. Un cuerpo con dos cabezas está enfermo. Todo el mundo tenía que saber quién era su líder. Los nombramientos y las imposiciones de manos se hacen en público para instalar a los líderes, para que el pueblo vea quiénes son los que mandan en aquellas áreas que hayan sido designadas para cada uno. Capítulo 1, verso 10. De los hijos de Joseph, de Efraín, Elishama, hijo de Aminhud, y de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur. Elishama era el abuelo de Yehoshua, Josué. Primera de Crónicas, Divrei Hayayim Aleph, capítulo 7, verso 26. Amén y amén.